¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario, donde estamos conversando con las grandes figuras de Colo-Colo de todos los tiempos. Mire, tengo el mapa aquí al lado porque hoy nos vamos a ir desde Santiago de Chile hasta Washington, Estados Unidos, porque allá nos está escuchando un hombre que no estuvo tanto tiempo en Colo-Colo, pero que dejó una marca imborrable. Usted le pregunta a cualquiera que haya ido al fútbol, que haya visto fútbol el 93, 94, 95 y dice, lo que era este tipo, lo que era este diablo, mejor jugador boliviano de todos los tiempos, condecorado como ciudadano meritorio por la Cámara de Diputados de Bolivia, 17 títulos en su carrera, 2 de ellos con Colo-Colo, mundialista en el 94, mientras estaba en Colo-Colo, subcampeón de América con la selección de Bolivia en el 97, una estrella impactante. Marco Antonio Echeverri Vargas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Agradecerte, querido Felipe. La verdad que para mí Colo-Colo me llena me hace vivir. Honestamente, no es por querer, como se dice, vender humo, pero Colo-Colo es parte de mi vida. Desde mi debut hasta el regalo que me hace la barra de Colo-Colo cuando ya me iba de Colo-Colo, durante mi lesión hicieron un cuadro donde estoy como en un trono y la parte de mi lesión, desde mi rodilla hasta mi tobillo, hacen el mapa de Chile. Eso lo tengo guardado hasta ahora, estamos hablando de 30 y tantos años. Miro a Colo-Colo, no es muy pegado el seguimiento a lo que hace día a día, pero sí, Colo-Colo no es parte de mi vida futbolística, es parte de mi vida personal, de los sentimientos, del cariño del hincha, que es impresionante el cariño del hincha de Colo-Colo, del hincha chileno en general, pero el colocolino para mí es muy, muy especial. Y tú también para los colocolinos, porque mira, te voy a contar un caso personal. Tengo 2 grandes amigos que conocí en la vida, que no se llaman, por supuesto, Marco Antonio Echeverri, pero que tienen el pelo crespo, ondulado, y son morenos, y a los dos le dicen Echeverri. Se Leal. llaman Juan Carlos, el otro se llama Fernando, no tienen nada que ver, no se parecen tanto físicamente, pero a los dos le dicen y quedaron bautizados para siempre como Echeverri. Así de importante fue tu paso por Chile y tu paso por Colo-Colo, que la gente ve a alguien crespo y dice Echeverri. Mira qué lindo. Sí, eso es hermoso. Me acuerdo del día de mi lesión. eh, yo miraba mucho programa porque estaba en cama, por supuesto. Y al día siguiente, el día en la noche y al día siguiente, y durante toda la semana, programas de noticias, de comida, de niños, programas musicales, el cariño de los conductores, eso no me olvido nunca tampoco. Eso fue único, ver a la gente también dañada en esa parte anímica por mi lesión, sentirme que ellos eran parte de ese sentimiento de dolor, de incertidumbre, porque no sabía si iba a jugar, el cariño de la gente, eso no se paga, ¿entiendes? Eso no se paga, el valor que tiene es de toda la vida, es infinito, eso para mí lo guardo eternamente, me recuerdo, como decía, mi primer partido, mi primer viaje con don Eduardo, que ya no está con nosotros, que me llevó a Iquique, a un avión privado para ver al equipo. Empatamos 3-3 en Iquique, el primer partido de Liga del 93, el torneo clausura puede ser. Son cosas que viví cuando me lesioné, cuando me tocaba ir a hacer la resonancia magnética al día siguiente o a los 2 días afuera del departamento, del edificio donde yo vivía, era completamente lleno de periodistas y de hinchas. Las cosas que viví en la clínica, en el hospital de Carabineros, que de aquí les mando un saludo eterno por el trato que me dieron. Todo el tiempo estaban
encima mío, ahí pendiente, que me falte un pequeño detalle, ellos estaban ahí atentos. Son cosas que marcan la vida de una persona. Yo sueño ahora volver a Chile, siempre regreso, pero sí, ahora tengo muchas ganas de ir, tengo ganas de ir al estadio, tengo ganas de ir al equipo, quizás poder, si se puede, entrar al vestuario, saludar a los técnicos, saludar a los jugadores, como un hincha. Entonces me llena mucho Colo-Colo, muchísimo, muchísimo, como lo dije al comienzo de la entrevista, es parte de mi vida, ¿no? Marco, volvamos un poco atrás en el tiempo y vámonos a ese año 92, cuando estabas en España, en Albacete, y recibes la posibilidad, el llamado para ver si podías venir a Colo Colo. ¿Te acuerdas qué pensaste en ese momento? Yo entiendo que le preguntaste a algunos que habían jugado acá, a Melgar y a otros más, pero ¿qué pensaste cuando de Colo Colo te llamaron? ¿Dijiste en un principio, no, quiero quedarme en Europa, Colo Colo es un club grande? ¿Cómo lo analizaste? Bueno, la realidad fue que estando yo en el Albacete, eh, Benito Floro, que fue el técnico que me llevó a mí al Albacete, se fue al Madrid. Y llega un técnico nuevo, que él, honestamente, me llama el presidente y me dice, Marco, el técnico nuevo parece que no estás en los planes, pero quiero decirte que yo sé que el próximo año, cuando ya te quiera comprar, ya no voy a poder. Pero tengo que respetar las decisiones del técnico. Y yo le agradezco, me despedí de maravilla, la gente, un sueño igual en Albacete, a pesar de que empecé impresionante mi carrera ahí en el Albacete, tuve unos sucesos más, vamos a llamar, mediático, periodístico, que me afectaron mucho, ¿no? Me afectaron mucho por una jugada que yo hago que para nosotros es picardía latina, y la verdad que quedé como un delincuente, como el peor ladrón del mundo, porque era una jugada donde yo me la llevo con la mano, entro al área, me hacen un penal también dudoso, expulsan a dos jugadores, era contra el Tenerife de Redondo y de Articia, en esa época de Valdano, y expulsan a dos jugadores, ganamos 2-1, y yo pensé que había sido la figura del partido, pero salimos del estadio, ya nunca El había visto que villano. pase eso. Salimos del estadio muy mal, con piedrazo en el bus hacia el aeropuerto, todo mal, y ya llego en la noche a mirar los noticieros, los deportivos, y la verdad me mataban. Y me costó salir de eso, porque no lo había pasado nunca, ¿no? De tener una picardía, vamos a llamar así, que puede ser muchas veces deshonesto con el fútbol, está claro que sí. No me había pasado que me destrocen, digamos, ¿no? Me deshicieron en la prensa. Entonces, no pude salir a los 2, 3 partidos, y yo sentía que me quemaba el balón, yo sentía sin confianza, sentía que me silbaba el público, y el mismo Benito me dice, Marco, ahora estos van a llorar para verte jugar de nuevo. Vas a descansar. Me hicieron pruebas físicas, médicas, y estaba saturado de fútbol también, fuera de una ansiedad del 97%, está súper grave. Entonces me dice, Benito, vos no podés venir ni pisar el club. Andate de vacaciones, descansá mínimo un mes, y después que los doctores nos digan que vos podés volver, vas a estar con nosotros. El tipo fue siempre espectacular conmigo, tengo un cariño muy grande para él. Bueno, y después llega la finalización del torneo, y me dice mi representante, tenemos varias soluciones, varias ofertas para quedarte, tenemos que esperar una semana. Ok, está bien, ya había terminado el torneo. Y yo caminando por la ciudad ahí con mi esposa, mi hijo, veo una agencia de viaje, entro para buscar las vacaciones, y justo veo Bolivia. Y le digo al encargado, le digo, hágame 3 pasajes para Bolivia lo antes posible. Y yo me voy a volver y voy a salir de Bolivia, pero van a ir a buscarme a mí a Bolivia. Yo no quiero ofrecerme. Y me volví a Bolivia, y a los 6 meses ya recibo la oferta de Colo-Colo, del Barcelona de Ecuador y de Boca Juniors. Los equipos en Bolivia, por supuesto, siempre económicamente
no eran los mejores de Sudamérica, estamos claros de eso. Bolívar sí ahora tiene un dueño muy, muy, muy poderoso, pero en esa época era un señor que tenía mucho dinero y que solo se hacía cargo del equipo, entonces era un tipo padrino. Entonces el club vio la oferta de Colo Colo, que era la más bonita, la más grande, la más espectacular. Boca creo que quería 6 meses en la época del maestro Tavares. Eso fue lo que me explicó el gerente de Bolívar, ¿no? Y Barcelona ofrecía casi 300.000 y Colo Colo tenía la gran diferencia con $750.000 por la compra de mi pase. Entonces, no había duda, ahí empecé yo a investigar bien con Milton, con otros amigos, y ya Milton me dice, Marco, Colo Colo es una locura, me dice, es el superclub. Entonces no había duda y la decisión tampoco fue solo mía, ¿no? Por supuesto que para mí ya sabía que era lo más grande que había en Chile en el fútbol, eh, y también las palabras de Milton me ayudaron muchísimo, a pesar de que yo no tenía ni voz Déjame ni voto, interrumpirte un porque segundo, por si alguien no está entendiendo, te estás refiriendo a Milton Melgar, el jugador boliviano, obviamente. No a Milton Millas, alguien puede creer que está hablando de Milton Millas. no, Milton Melgar que jugó en Everton y en Cobreloa, creo que jugó Milton. Entonces él conocía bien el medio de fútbol en Chile y ahí fue como, honestamente, el club no iba a dudar nunca en que $700.000 en esa época era una diferencia gigante en comparación de los 250, 300 que había ofrecido el Barcelona, porque los clubes ¿Y en Bolivia querían. pensaste, en algún momento fue tema, Marco, el que Colo Colo venía de ser campeón de la Copa Libertadores y estaba, qué sé yo, el Pato Yáñez, Morón, Garrido, Cheito, Marga, todavía tenía Vilche, todavía tenía un equipo de grandes jugadores? O sea, yo llegué a un Dream Team. Yo llegué a un Hugo Rubio, Contreras, Pato Yáñez, estrellas mundiales y jugadores campeones de la Libertadores además. Entonces, para mí fue muy rápido, y honestamente, bueno, la directiva, voy a explicar esto, me hizo firmar un papel donde yo aceptaba la transferencia a Colo Colo. Y ya cuando llego a Colo Colo, ya tengo la sorpresa de que ese papel que yo firmé, porque uno siempre está, yo quería salir de Bolivia, ¿no? Es más, en mi primer contrato con Albacete, hasta ahora me sigue debiendo Bolívar. Y esa transferencia a Colo Colo también me la debe Bolívar hasta ahora. Eh, bueno, el asunto es que eso que Pero yo espérate, firmo, espérate, espérate. ¿Cero? perdón, ¿Cero? ¿Nada de nada de la transferencia te llegó? ¿Te llegó una parte? es que yo había hecho un convenio con el gerente, que es un gran amigo. La verdad nunca quise entrar en esos detalles con él. Es una persona mayor que mostró mucho cariño. Yo también le tengo muchísimo cariño. Y el compromiso era que el préstamo de Colo Colo, que eran $350.000, de Albacete, perdón, más los 750.000 que me vendían, iban a ser juntos para darme la transferencia de 10%. Estamos hablando de $110.000 en esa época, ¿no? Llegaron a darme $41.000, $42.000 así, y queda todavía la otra deuda. Pero yo me quería ir. Es más, ese papel que te dije que yo firmé autorizando a Bolívar para mi transferencia a Colo Colo, ellos lo habían utilizado también para firmar mi contrato. Voy a contar algo que quizás no lo sabe nadie. Cuando yo llego a Colo Colo, una cena importante quiero aprovechar para saludar a Paola Morales, la hija de Rubén Morales, mandarle un saludo, mucho cariño, mi representante de toda mi carrera futbolística, que falleció hace mes y medio. Rubén Morales, un hermano para mí, radicaba en Viña y él fue el que me ayudó toda mi etapa en Chile. Vuelvo a repetir, un momento muy triste porque era como un hermano para mí y dejó de estar con nosotros hace un mes y medio. Igual lo guardo en el corazón para toda mi vida. Eh, con Rubén le digo, Rubén, en plena cena, ¿no? Porque yo pensé que íbamos a reunirnos para hablar del contrato.
Le digo, Rubén, no hemos hablado nada hasta ahora, hablar con el presidente qué vamos a hacer, porque ya era un poco tarde de la noche, ¿no? Y al otro día se cerraba el pase para la habilitación de jugadores. Y me dice, ahora le pregunto, ahí le pregunta y dice, no, si ya firmamos contrato, Bolívar lo firmó por usted con una carta. Entonces, Bolívar utilizó la firma, bueno, uno no se da cuenta muchas veces, no lee, ¿no? Más en esa época, yo joven. No leí donde yo le autorizaba para que arregle mi contrato. Entonces, cuando don Eduardo le dice a Rubén, no, ya está hecho el contrato, ya está firmado. Viene y me dice eso Rubén, no, Rubén, me voy mañana, le digo. Yo no, yo no he firmado nada de mi contrato, yo firmé una autorización de venta. Sí, me dice, entonces quiero mandarle todo mi cariño y un abrazo hasta el cielo a don Eduardo. Don Eduardo fue un tipo espectacular. Me dice, no te preocupes, te espero a las 9 de la mañana. Tenemos mañana hasta las 12 de la noche, creo que era, para poder cerrar la contratación, para firmar el libro de pases, que era el último día. Y a las 9 estuvimos en la oficina de don Eduardo para firmar mi nuevo contrato, porque el contrato que me iba a firmar Bolívar no le interesaba nada, lo que yo ganaba, nada. Firmaron lo mismo que pasó en el Albacete. Lo que pasa es que uno sueña con salir al exterior. Yo en Albacete no sabía cuánto iba a ganar hasta que llegué a España. Y no me interesó, ni me acuerdo ni cuánto ganaba. Pero sí me acuerdo de Colo Colo porque era un contrato muy, muy bajo, parecido casi al de Bolivia. Entonces, mi intención no era hacerlo millonario solamente a Bolívar por ese dinero que se manejaba en ese momento, que era muchísimo dinero, ¿no? Era a nivel sudamericano, no solamente a nivel de Chile y de Bolivia. Fueron las transferencias más caras, el esfuerzo que hizo Colo Colo fue increíble. Entonces, don Eduardo hizo un montón de detalles en el contrato para que yo pueda ganar lo que yo creo que merecía, ¿me entiendes? Lo que yo había ido en mente para poder conversar y él se portó una maravilla, me hizo unas 10 cláusulas que eran súper sencillas para que yo pueda llegar a ganar el dinero que tenía en mente, ¿no? Y que te lo ganaste con todas las de la ley. 55 partidos, según mis cálculos, 8 goles, el 93-94, 8 el 95, 16 en total, 2 títulos, el 93 y la Copa Chile el 94, que además es la mejor época tuya como jugador en la selección, porque ahí estás en el Mundial del 94, un poquito después eres un campeón de América en el 97. Esa primera mitad de los 90 fue realmente inolvidable. Para nosotros, lo mismo, tú decías, el primer partido que vi, pero que no jugué, fue el de Iquique, porque te llevan en avión. Pero el partido del debut es el partido con Vasco da Gama, y ahí hace un Sí. golazo de tiro libre, hace el gol de penal definitivo. O sea, partiste pese a ser zurdo, con el pie derecho al tiro. Fue fue una locura total porque llego, habíamos quedado como estábamos en plena eliminatoria, de que yo iba a mirar, que no iba a jugar, pero uno llega, claro, y uno quiere jugar, ¿no? Entonces, don Mirko me pregunta, ¿cómo estás para jugar? Lo que usted quiera, usted manda acá. Ya, me dice, te vamos a dar un uniforme, vamos a ver cómo estamos, si por ahí estamos bien, no necesitamos, evitamos problemas con la federación y terminamos en buen camino todo el buen diálogo que tenemos, no hay problema ya. Y claro, el partido iba empatado, creo, y faltando, no me acuerdo cuánto fue, que ya entro, hay un tiro libre, hago la diferencia que necesitábamos y me toca marcar el último gol, también eliminamos a Vasco da Gama, pero la locura del público fue lo que a mí me hizo llevarme a un lugar impresionante donde yo no quería bajarme, donde era algo único. Fue una conexión, una complicidad con la hinchada y con toda la barra de Colo Colo impresionante. Fue algo hermoso, la verdad. Estoy revisando imágenes, las que quedan, las que hay, de estos 3 años. Ese partido con Vasco de Gama, jugaste con la camiseta 20, con el dorsal 20. Hay un gol precioso también de tiro libre a Cobresal,
bastante después con la 15, jugaste con la 10, con la 17. ¿Con cuál te sentías más cómoda? Bueno, voy a contar algo ahora que parte del contrato de las cláusulas de don Eduardo era si yo usaba la número 10 que iba a tener un reintegro de dinero, entonces me dieron la 10, que la tenía en ese momento Cheito. eh, pero a pesar de eso, el presidente me dijo que le iba a pedir a Cheito para que él me pueda entregar la 10, porque era en ese momento la posición que se desarrollaba para un Claro. futbolista de mi posición, ¿no? Entonces, no hubo problema, Cheito fue un crack y no dijo que no tenía problemas y que él creo que usó las 6 que acababa de irse Jaime Pizarro, ¿no? Al Argentino Junior. Entonces no hubo problema, yo me llevé bien con todo, una maravilla, el trato de todo para No, y mí. además, perdón, además tú eras 10. Claro, yo Cheito es era, un yo, gran yo he jugador, un llegado gran como defensa, 10, pero ¿no? Ya he 10 no llegado fue como, nunca. claro, ya llegó como 10, pero siempre hay el respeto de los jugadores con tradición, jugadores que Claro. son de una jerarquía importante como era Cheito, que era un crack y un gran líder, un gran segundo capitán, vamos a llamar, porque estaba también el Morón como capitán. Eh, el grupo era extraordinario, era un grupo muy, muy especial. Yo había escuchado Hugo Rubio en Italia, el Coque, Pato. Pato era un ídolo, la verdad, ¿no? No solo de Chile, era de Sudamérica. Eh, Ese mundial lo hizo súper, súper famoso, su velocidad y Colo Colo, si te das cuenta, a ver, Marga, Coca, Reyes, eh, era la selección de Chile, ¿no? Cheito Claro. estaba titular, el Coca era titular de la selección. Bueno, ya Coque, Hugo ya habían cumplido la etapa importante para el fútbol de la selección de Chile, pero después lo demás llegó Ivo Basay, Fabián Estay, o sea, Espina, era la verdad un equipo Raquia. impresionante. Marcelito, Marcelo Vega, el Guatón, que con él es el que más tengo contacto, tengo una gran amistad con él, porque a él le tocó venirse también a Estados Unidos a jugar cuando al año, a los 2 años que yo me vine, algo así no recuerdo, entonces somos de visitarnos mucho, de compartir muchas cosas. Y para mí, haber estado en ese equipo, los dos arquerazos, Daniel Morón y el Rambo eran impresionantes. Recuerdo desde el uniforme, recuerdo todo, la verdad, la llegada al entrenamiento, el caminar hasta la parte de abajo donde quedaban. Me imagino que debe seguir parecido o ya habrá cambiado. Tengo unas ganas tremendas de ir a visitar el complejo, el estadio, los vestuarios, que me imagino que ya habrán cambiado, pero era único, Colo Colo era único. Y algo muy lindo que Te me estamos recuerdo de mi esperando, así que lesión, cuando quieras. me tocó compartir, había unos pequeños palcos para los jugadores y la familia, Claro. con un ídolo máximo del técnico, fue el Chino Río, ¿no? Ese día también estaba invitado el Chino al partido y yo estaba lesionado, entonces me ubicaron ahí por protección, por seguridad, porque estaba con férula. Y me tocó estar al lado de mirar el partido junto al Chino Río, que es un ídolo total y mundial, ¿no? Obvio. No se fueron después para ninguna parte juntos, ¿no? No, 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 yo estaba muy mal, estaba con muleta, estaba con férula. Me hubiese encantado haber compartido con el Chino, por supuesto que sí. Creo que vive acá en la Florida, en West Palm Beach, creo que algo así Sí. me parece. Sí, a mí una de las Oye, cosas Marco, y que me queda a para siempre. propósito, seguro, a propósito de la lesión, no mucha gente sabe esto, pero el destino es el destino. 5 minutos antes de que en ese clásico pasara lo que pasó con tu rodilla, cuando cae encima tuyo Puyol, es verdad que se te acerca Mirko Yossi que te pregunta si quieres salir, porque te veía un poco complicado con una pierna, pero
te da la Es lo opción de salir y tú único, dices, no. es lo único que me arrepiento en mi vida no haberle hecho caso a Mirko. Ocurre que hago una jugada y típico foul que me hacen y uno queda moviendo el pie, el tobillo, pisando fuerte, probando, y era cerca de la línea del banco de suplente. Entonces me dice Mirko, Marco, cambio, y yo le digo, espere, profe, 5 minutos. Y acababan de expulsar a Lalo Vilche. Entonces quedábamos con 10 en ese momento. Y yo no quise eh, abandonar a los compañeros, la verdad. ¿Me entiendes? Quedaba, dije, no, voy a quedar como un cobarde ahí saliéndome y dejándolo con 10 hombres. No, yo no soy así, yo tengo huevo, yo voy a matarme aquí. Y me voy casi de lateral izquierdo para defender, para marcar. Y en ese minuto fue mi lesión. Si yo le hago caso a Mirko el cambio, hubiese sido otra victoria. Hubiera podido jugar el Mundial sano y hubiese podido reventarla en Colo Colo. Y tengo anécdotas muy lindas cuando hablé con Benito, que él tenía la intención de llevarme al Madrid, porque él estaba en el Madrid. Compartí con los jugadores en el Hotel Sheraton, con Michel Butragueño de esa época, que fueron a jugar contra la U, creo, y Benito me invitó a compartir con los jugadores en el Hotel Sheraton con todas las estrellas del Real Madrid. Tuve 2 días casi compartiendo con ellos, conversando, saludándolo, conociéndolo, y Benito habló conmigo que la intención era llevarme al Castilla unos 6 meses, un año, para que yo pueda llegar al primer equipo, ¿no? Viste, sí. El destino es el destino. Pero Exacto. no, si uno mira hacia atrás, Marco, no puede sino alegrarse por la vida que te tocó. No cualquier jugador vive todo lo que viviste tú y con el éxito que tuviste tú. Déjame hacerte un ejercicio de memoria. Me acuerdo el cabezazo a Católica con camiseta negra. Me acuerdo el tiro libre a Cobresal, Arco Sur, y el tiro libre y el penal a Vasco. O a lo mejor otro? Elige un gol como el más importante de o los que más recuerda en Colo Colo. Inolvidable va a ser mi debut, ¿no? Con Vasco, pero hubo un gol que me gustó mucho que fue contra O'Higgins, que estaba la cancha muy mojada, llovía, y me entregan un balón, el tanque Hurtado, y yo entro en diagonal y puedo sacar a 2, 3 jugadores y la coloco a un lado del arquero. Ese me gustó mucho contra O'Higgins. Ese es uno de los goles más lindos que me gustó. Después hubo otro, creo que fue contra Unión Española, un centro del Murci, cruzado al lado derecho y cruza toda la defensa. Yo estoy al segundo poste y la paro con el pecho y le pego de volea directo. Ese es un gol hermosísimo también. Creo que fue contra Unión Española. Esos son los goles que son inolvidables. Y la verdad que ¿Y con qué jugador, Marco, dentro de la cancha, casi sin mirarse, te entendías mejor? Porque mira los nombres de los que estamos hablando. Estamos hablando del Pato, de Hugo Rubio, del Coque Contreras, estamos hablando de Toby Vega, estamos hablando del Murci, estamos hablando de... ¿Con quién te entendías que ni lo mirabas y ya sabías lo que tenías que hacer? muy fácil con el Coque. Y la verdad que tenía con el Pato igual y con Hugo, porque eran jugadores muy inteligentes, muy adelantados, ¿no? Muy, son los fuera de serie, son los fuera de serie. Como siempre digo, hay jugadores buenos y los fuera de serie. Y yo creo que me tocó esa temporada de Colo Colo con jugadores fuera de serie, porque en salida el Coca Mendoza más parecía un win derecho, como se decía antes, con el Guatón Vega, pero con el Coque era muy fácil jugar. Tenía un estilo muy parecido al mío, digamos, ¿no? Con el pie derecho, pero yo con el pie izquierdo, pero que siempre teníamos ya sabíamos rapidito qué era lo ideal, lo mejor, porque no es jugar bien, también hay el jugador que toma las mejores decisiones en esa milésima de segundo
es el que saca diferencia, creo yo, a otro futbolista, ¿no? El que toma las decisiones exactas, correctas, en el momento ideal. Leíamos igual con el Coque el mismo fútbol, con el Guatón, por supuesto, siempre fue espectacular. Aparte que había mucho afecto, mucho cariño con el Guatón, y la amistad con el Pato también, que nos entendía muy bien. Hugo era muy, muy inteligente para jugar, para picar a las espaldas. Es que era un ¿Cómo lo equipazo. hacían Marco ya que lo nombraste al Coque, cómo lo hacían para dos especialistas tan finos para los tiros libres? ¿Se repartían la cancha? ¿Uno tú, otro yo? ¿Cómo se repartieron? Normalmente del lado derecho, para el perfil izquierdo, tomaba yo y él tomaba del otro lado, ¿no? ¿No? En ese sentido no había problema porque siempre nos quedábamos entrenando, siempre practicábamos y cada uno sabía de que teníamos ese don para poder cobrar un tiro libre. Él era un especialista, por supuesto, tenía una experiencia, tenía muchos años en España, muchos años jugando al primer nivel, entonces él no tenía ninguna presión para jugar, tampoco la sentía yo, pero está claro que era un poco más joven, y no teníamos, ese es lo que decía yo, que el grupo que me tocó a mí en Colo Colo era espectacular. No me acuerdo jugadores que se hayan llevado mal. Por supuesto, nunca te llevas bien con todo, pues tendrían 25 jugadores a cada lado. Siempre hay el típico grupo que vos tenés más química, más diálogo, o te gustan las mismas cosas. Entonces, nos juntábamos algunos grupos en la casa de alguien, con la familia, pero después yo no vi eso típico que pasa en otros equipos, donde hay los grupos divididos, donde se pelean por cosas que no son necesarias. Este grupo era maravilloso, la verdad, siempre con broma, siempre con risa. El Pato era un líder espectacular en el vestuario, siempre haciendo bromas, siempre haciendo reír. Me decía que Siempre él, dando mal, siempre dando mal el teléfono por si alguien lo llamaba. por supuesto, y le reclamaba por qué no lo llamaban, ese era el Pato, un espectáculo, y me prometía siempre que me iba a entregar un video de él de todos sus goles de tiro libre. Por supuesto que no había hecho ninguno. Era una de las personas más espectaculares y simpáticas que me ha tocado compartir en un vestuario, junto con el Guatón. Los dos son muy parecidos. Es verdad, muy graciosos los dos. Para ir cerrando, Marco, para no quitarte más tiempo, ¿alguna vez colocolino para siempre? No, yo soy colocolino. Yo soy colocolino. Eh, Me pasé un día que fui a ver a Católica porque jugaba un compatriota mío en Temuco, Alvarito Peña, y dije, voy a ir a verlo a mi amigo, jugaba contra Católica, yo acababa de llegar a Colo Colo. Claro, llego solo yo al estadio, él tenía una entrada para mí, eh, voy a visitarlo al hotel, me entrega la entrada, y voy a la casa y llego solo yo, por suerte estaba solo, en el sentido de que no estaba ni con mi familia, digamos, ¿no? Y cuando empiezo a escuchar insultos, 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 y yo miré, dije, qué raro. Primero pensé que era para mí. Claro, me había metido al estadio del equipo rival y yo estaba en el parqueo, en el garaje, caminando hacia la tribuna. La inocencia que tiene uno muchas veces, pero son pequeñas anécdotas porque no pasó nada, la verdad. Me trataban y bromeaban. Se dieron cuenta que yo estaba yendo a mi ritmo, que no iba a provocar nada, que jugaba mi compañero de selección. Y fue un momento, el único más o menos complicado, pues no, tampoco se me acercaron, faltaba no, sino, claro, era incómodo porque sabía que estaba solo en un lugar que no debería estar, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero son pequeñas Pero, anécdotas. pero, Tengo pero muchas mira, anécdotas. es bonito porque eso lo que grafica es que estando solo, no acompañado por otros jugadores, ni por dirigentes, ni nada, estando solo, eras
Sí, sí, sí. La gente se portó muy bien. Bueno, ellos más lo tomaban en broma, ¿no? Me trataban así de forma divertida también. Tengo muchas anécdotas. Se me metieron los periodistas al hospital, en los pasillos, antes de operarme. Cuando veo a un periodista, le digo, ¿qué haces acá? No, tranquilo, silencio, diablo. Me dice, Mike, dame un testimonio. Y yo estaba medio dormido ahí con anestesia y todo. Un periodista se me metió a mi casa cuando ya esa noche que yo me lesioné. Bueno, al amanecer, 6 de la mañana. Bueno, por supuesto no pude dormir toda la noche yo. Y 6 de la mañana escucho el teléfono, el comunicador de abajo, y alzo yo y alza también la muchacha que trabajaba con nosotros. Y contesta ella y le dice, sí, soy el doctor Reyes, ¿no? Reyes, ¿no? Soy el doctor Reyes. Sí. Y ya yo, cuando ella dice, sí, puede pasar, le dice yo corto. Y en ese segundo, esos 15, 20 segundos, 40, un minuto, lo que tardó él al segundo o tercer piso que yo vivía, me dormí a las 5:30, 6 de la mañana, quizá un poquito más. Ese minuto me dormí y ya cuando escucho los pasos en mi cuarto, miro, digo, sí, ¿qué quiere? Le digo, no, soy un periodista de acá, necesito un testimonio tuyo, por favor. Uy, ya le digo, no he dormido toda la noche, por favor, retírese para que nos vamos como ¿Lo buenos amigos, le conocía o ni dije. siquiera lo conocía? No, no lo conocía, pero era de un medio muy, Ah, muy grande, muy, muy importante allá. Eh, claro, no me enojé tampoco porque yo estaba en otra, estaba destruido, vamos a llamar así, entonces fue nomás decirle, por favor, no tengo... pero espérate, espérate, ah, espérate. Ha pasado el tiempo y la historia ya prescribió. Quiero el nombre. del periodista, no, no me acuerdo cuál periodista, honestamente. Era de un diario. Allá, del Eh, Mercurio. exacto, el diario Mercurio. Y claro, le digo, por favor, retírese. Le digo, no está bien lo que está haciendo, se hace pasar por el médico, no he dormido toda la noche, quiero descansar, por favor. Y fue muy respetuoso, a pesar que me pidió 2 o 3 veces, por favor, ya lo necesito un testimonio. No tenía ganas, no había dormido, estaba con mi lesión. Después ya me recuerdo y fueron momentos únicos que viví y yo creo que en esa época fue el único lugar que yo viví más o menos el ser ídolo, ¿me entiendes? O sea, que vos no podías salir a la calle. Yo iba al mall, por ejemplo, todo camuflado. Y si alguna persona se daba cuenta que era yo, honestamente me quedaba entre 45 a 1 hora foto y autógrafo. Increíble. A mí me encanta, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces yo quería ir rapidito para descansar porque o tenía entrenamiento o algo y yo la verdad siempre he sido muy respetuoso con el hincha, pero hay momentos en que también por ahí estaba apurado, entonces trataba de que no me reconozca, pero bueno, el pelo largo era irreconocible ese momento, no podía perderme, mejor dicho, entonces, y yo sabía que era mucho cariño a la gente, y yo siempre le retribuí igual, ¿no? La gente me pedía foto, autógrafo, yo estaba ahí parado siempre al lado de ellos y ellos me lo demostraron, ¿no? Hasta ahora en las redes sociales el apoyo, el cariño del hincha de Colo Colo y el respeto del hincha del fútbol de Chile en general ha sido maravilloso conmigo. Yo soy agradecido a Dios, la verdad, de lo que me dio, como vos decías hace rato, a pesar de mi lesión, pude seguir jugando casi 10 años más de una lesión gravísima. Quizás ahora se recuperan más rápido, hay muchas soluciones para una lesión de rodilla ahora, pero en la época que yo, estamos hablando del año 93, tuve la suerte que al hospital de Carabineros había llegado un astroscopio que era lo más moderno que había en ese momento, por eso llegué ahí y la gente de Colo Colo reportó 10 puntos, al otro día yo tenía psicólogo, al otro día estaba preparando mi recuperación. Yo soy un agradecido de don Eduardo Menichetti, quiero mandar a su familia un cariñoso saludo, abrazo, a mis compañeros, a todos, porque me llevé muy bien con todos, y a la gente de Colo Colo,
esta complicidad eterna que tengo con ellos, de amor que hay entre mi persona y toda esa hinchada de Colo-Colo. Es un tránsito sin duda de ida y vuelta, Marco Antonio, porque así como tú quieres a Colo-Colo, la gente de Colo-Colo no se olvidó nunca del Diablo Echeverri. Así que te mando un gran abrazo en este centenario. Las gracias por habernos recibido y las gracias por todo lo que le diste a Colo-Colo en esos 3 años inolvidables. Siempre a las órdenes, todo lo que sea Colo-Colo. No se olviden que quiero estar en Chile para el centenario, quiero ser parte de esa fiesta tan grande. Me encantaría, por supuesto, no está bien que yo me autoinvite, pero no se olviden de su amigo Marco Echeverri acá en Estados Unidos, que quiere ir a ver a Colo-Colo. Muchas gracias a todos los hinchas. Amor eterno que hay entre mi persona y el club, eso no hay duda. Gracias, Marco. Gracias a Abrazote. Y ustedes, nosotros nos gracias, un encontramos abrazo. en el próximo capítulo de este podcast centenario. Chao. Abrazo.